Gracias. Muchísimas Gracias gracias venir. por venir a compartir este espacio. Tengo muchas ganas de conversar y para darle un poco de contexto a la gente de entrada, Sí. estaría bueno preguntarte que comentes un poco sobre tus inicios, cómo te fuiste interesando en todo lo que es el mundo del desarrollo sustentable, cómo empezaste a interesar por esto. Bueno, la verdad que mis inicios, digamos, mi carrera profesional empezó en una empresa que hacía transporte de residuos industriales en la década del 90, en donde todo lo que es normativa ambiental recién empezaba. En el 94 recordemos que fue la reforma constitucional e incorporó algunos conceptos ambientales novedosos. Vos decidiste ir a trabajar ahí porque te interesaba ese mundo. En realidad no, Ok. fui a trabajar ahí por una compañera de colegio en ese entonces, cuyo padre, digamos, tenía una empresa que hacía esto y bueno, la vida me llevó. Y en el año 2002, yo, digamos, me desempeñé ahí esos años. En el 2002 fue adquirida la empresa por una empresa de tratamiento, que es actualmente en donde estoy, que es Pelco, que hace tratamiento de residuos industriales. Digamos, todo lo que fue década del 90 fue el inicio de las normativas. Para dar un contexto, teníamos transporte de residuos industriales, pero no teníamos en la década del 90 destinos habilitados, digamos, Para llevar el residuo. en donde descargar estos residuos. Claro, entonces se descargaba en lo que hoy conocemos como basurales a cielo abierto. Eran descargas, se les decía, pero bueno, no estaban habilitadas y eran lugares que recibían los camiones. ¿Hoy en día están habilitados? Hoy en día O sea, es legal. hay operadores, sí, tenés que cumplir con la normativa y gestionar el permiso para eso. Y hay distintas tecnologías, o sea, distintos tipos de tratamiento que tienen que ver con la complejidad de los residuos. Y también dentro de eso tenemos lo que es peligroso y lo no peligroso, dentro de los que están los domiciliarios, los residuos que todos generamos en nuestras casas. ¿Qué serían los residuos peligrosos? Los residuos peligrosos son aquellos que tienen alguna característica, como bien lo dice su nombre, peligrosos, como ser inflamable, ser infeccioso, ser explosivo. Hay, digamos, radioactivos. Por ejemplo, los residuos patogénicos, que son los que generan los centros de salud y que fueron, digamos, estuvieron muy en boga y en agenda en la pandemia, porque eran los residuos que generaban los internados, y cuando teníamos cuarentena, como no sabíamos tampoco cómo se transmitía en ese momento el virus, todo lo que estaba en contacto con un enfermo de COVID era residuo peligroso, residuo patogénico, y había que ser manipulado con las normas de un residuo infeccioso, por ejemplo. Después, nada, no todo el residuo peligroso hay que imaginarse que es Chernobyl o la Tercera Guerra Mundial, digamos. Un filtro usado de aceite del auto es un residuo peligroso porque tiene restos de aceite mineral. Puede ser nocivo para la salud de quien lo trata. Digamos, porque es inflamable, pero, digamos, estos residuos, cuando son descartados de manera inadecuada, pueden contaminar el aire, el suelo, consecuentemente el agua, si está en contacto, o si está en el suelo y llueve, se producen estos líquidos que se llaman lixiviados y que arrastran los contaminantes a la napa y contamina el agua. Digamos, por eso los residuos peligrosos tienen que recibir un tratamiento adecuado, pero ya deben ser segregados desde el origen y no mezclarse con otros residuos para no contagiar esas características todo lo que peligrosas. llega es segmentado y se trata de forma diferente, los peligrosos, los no peligrosos. Claro, exactamente. Es un laburazo eso, me imagino. Sí, bueno, y se requiere también mucha responsabilidad, no solamente ambiental, digamos, porque tiene que ver con el tema de la salud y la seguridad de las personas que los manipulan. Digamos, todo aquel residuo peligroso que tiene alguna de estas características no debe contaminar a otros residuos, porque si yo mezclo residuos peligrosos con otros residuos,
toda la masa, todo el conjunto termina contaminado. Exacto. Si vos te fuiste interesando por esto a medida que te adentrabas en el mundo, porque me dijiste que caíste como de casualidad a la empresa esta, pero seguiste por ese camino. Seguí por el camino, ¿Por qué? bueno, y porque la verdad me parece que es un tema fundamental, que cuando hablamos de cuidado del ambiente y sustentabilidad, la gestión de los residuos es un básico. Es uno de los pilares. Es uno de los pilares y sin embargo hoy no está resuelto. No hay políticas de Estado, no hay responsabilidad social sobre el tema y no es un tema de agenda urgente como debería serlo, viendo que crece de la mano del consumo y lo vemos, digamos, en los basurales y en las descargas clandestinas, porque lamentablemente estamos acostumbrados a convivir con eso, lo vemos y nos parece normal, digamos. Sí, el tema yo creo que vos lo ves porque trabajás en esto, pero yo que no estoy nada conectado con ese mundo, digamos, no tengo idea de dónde van a parar todas las cosas de consumo, todos los descartables que uso, pero tienen un efecto. O sea, una de las motivaciones por la que yo quise hacer esta entrevista, porque vi un documental en Netflix que se llama Compra Ahora, Buy Now en inglés, y mostraba como todos los residuos a dónde van a parar y como todo el consumo que está fomentado, como que tiene una consecuencia, y cómo se hacen los esfuerzos para que la gente no vea eso. Porque vos después decís, che, mira todo el daño que estoy haciendo, pero como no lo veo, bueno, no genero conciencia. La cabeza. Exacto. Bueno, el tema es ese, ¿no? Que nosotros al hablar de los residuos estamos hablando de una consecuencia de una conducta. Acá, además de políticas públicas en cuanto a la gestión de los residuos, hace falta políticas públicas para lo que es producción y consumo, ¿no? O sea, incentivos, normativas. O sea, no puede ser que en el 2025 todavía no tengamos una ley de envases y discutamos si sí o si no. O sea, no, tenemos que tener ley de envases. ¿Y qué implicaría eso? Eso implica la responsabilidad extendida del productor. O sea, si yo que fabrico bebida gaseosa y para eso la vendo en envases no retornables, bueno, me tengo que hacer cargo de gestionar esa basura, ese residual que genera el consumo de esa gaseosa. O sea, que es todo un tema, porque tenés una logística inversa. Es más caro. Es más caro. Generalmente es un mito esto de que lo reciclado es más barato. ¿Por qué? Porque ya fue usado, ¿no? No sé. Es más caro producirlo, digamos, por todo la segmentación, todo el laburo extra que tendrías que hacer. Claro, por todo el recurso que hay que invertirle a ese material. Ni te digo del lavado, ya de la separación. Vos agarras un envase usado y tenés un plástico que es la tapita, un plástico que es la etiqueta y un plástico que es el envase. O sea, si yo quiero reciclar envases de plástico retornables, o no retornables en este caso, tengo que primero hacer una separación por tipos de plástico. Que eso ya tiene un costo, porque vos necesitas mano de obra, porque no hay una tecnología que te separa. Hay máquinas hoy que te separan por colores, todo, pero hay un punto en el que necesitas mano de obra para hacer esa separación. Después, cuando lo tenés separado, lo tenés que limpiar y secar, que también... Otro proceso productivo. Otro proceso productivo y además otra utilización de recursos, porque necesitas agua, necesitas algún tipo de detergente que sea biodegradable, además para no generar otro residuo peligroso. Sí, tenés que tener un montón de cuidados. Tenés que tener un montón de cuidados, pero además tenés un costo, digamos. Pero implica la utilización de estos recursos para volver a incorporar al sistema, ¿no? Esto de cuando se habla de economía circular, se habla de esto. Hay materiales que fueron usados y que pueden volver a ser usados. Es el foco que ponen en Pelco, ¿verdad? O sea, la economía circular. Sí, a ver, igual Pelco... en lo que se especializa y el core nuestro es el tratamiento de residuos más complejos, de aquellos que no tienen un reuso, no tienen una reutilización, tienen características peligrosas y consecuentemente el destino final es la incineración y el enterramiento de ese residuo que genera la incineración, digamos, porque todo proceso,
toda tecnología de tratamiento de residuos te genera otro residuo, hasta la disposición final, que es la ceniza, digamos, que es, digamos, el proceso más complejo vendría a ser la incineración, y lo que resulta es la ceniza, digamos. Esa sería como la pirámide, porque uno siempre, cuando se busca en los tratamientos, enterrar la menor cantidad de residuo, ¿no? Si tenemos que disponer, el enterramiento es lo que se llama disposición final. Cuando vamos a la disposición final, buscamos que sea el menor volumen de residuo. Entonces, previamente se le dan todos los tratamientos que son posibles para ese tipo de residuos, porque hay residuos que no se pueden quemar, por ejemplo, porque generan emisiones que son dañinas o que hacen, o que no pueden, digamos, limpiarse en un proceso de lavado de gases, digamos. Claro. ¿Y cuáles crees que, o sea, porque si hacer todas estas cosas es más caro que, no sé, que las empresas no se hagan responsables de su producto hasta el final de la vida y que piensen qué va a pasar con ese producto una vez que se consuma, habría que generar ciertos incentivos para que Sí, totalmente. para que se empiece a reciclar o a pensar en este modelo de economía circular. Que es esto que vos hablabas recién del documental que viste, o sea, estamos en una carrera de consumo en donde no importa nada de eso y no es tenido en cuenta. Bueno, en un punto va a haber que parar eso porque se nos terminan los recursos y nos termina el lugar en donde vamos a poder disponer los residuos, digamos, porque, digamos, aumenta con sí, no es sostenible. No es sostenible, no es sostenible y además el consumo no es proporcional a la población. Está visto que el consumo sigue aumentando por más que la población decrezca, digamos. ¿Por qué? Porque hay más packaging, porque se inventan nuevas cosas. O sea, hoy tenemos un delivery que hace 10 años no teníamos, que genera un montón de residuos. Y tenemos un montón de bebida que antes no se consumía y que hoy se consume y tiene envases descartables. O sea, hay un montón. Además hay una desproporción sobre o sea, está como, por lo que tengo entendido, hay un muy mal cálculo en respecto a lo que se produce y a lo que se consume, como que sobra, porque hay mucha comida, sobra. Sí. Y está mal usado, porque sigue habiendo gente que se cae de hambre, pero también hay un montón de comida que se produce de más. De más. Lo que pasa, bueno, eso es el tema de la comida, tiene otra lógica que es lo de la logística, ¿no? Cómo hacer para que eso, en vez de ser descartado, necesita una cadena de frío y necesita una distribución, digamos, que hay que pensarla, no digo que es imposible, pero bueno, como hay que repensar el tema de los residuos y de la producción, eso también, digamos, porque como vos bien decís, se tiran un montón de toneladas, hay una cuenta hecha. De hecho, el otro día leía que el 40% de lo que se descarta es restos de comida. Hay que repensar todo el proceso. Nosotros, al hablar de los residuos, estamos hablando de la última parte, de todo el proceso de consumo, producción y demás. De lo que se puede hacer con lo que queda, sería. Claro, o sea, ojo con esto porque estamos generando un volumen, pero además ese volumen lo estamos disponiendo mal y está contaminando. Ahora, además de disponerlo bien y de que reciba el correcto tratamiento, hay que tratar de minimizar. Pero más se ahorraría plata en totalmente. ese proceso. A ver, si hubiese si sale bien, obviamente. un mayor control. Obviamente hoy, ¿qué pasa? Lamentablemente, una industria que no tiene incentivos, que no tiene un control y que no tiene fiscalización, le resulta más barato, entre comillas, pero económicamente tiene un menor costo, tirar esos residuos, descartarlos, que invertir en su producción para usar menos recursos, generar menos residuos y disponerlo correctamente. Lamentablemente es así hoy. Pero para poder cambiar eso a futuro, porque como decimos, no es sostenible el ritmo de consumo y el ritmo de residuos, basura que se genera, porque tenemos que seguir viviendo en este mundo unos cuantos años más. ¿Cuáles serían los incentivos que se pueden llegar a generar para eso, mirando hacia el futuro? Porque no sé si es un enfoque totalmente punitivo el que funcionaría. Igual eso ayuda mucho, pero... ¿Ayudaría? Sí. Pero no sé si es algo sostenible para... No, eso es para corregir. Después hace falta incentivos para... a ver, toda industria o proceso productivo, cuando vos vas a gestionar tu habilitación, presentás lo que es un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Toda actividad, no importa cuál sea, genera un impacto ambiental.
Entonces, cuando vos haces ese estudio, evaluás cuál es el impacto negativo que va a generar tu actividad y cuál es el impacto positivo que vos incorporás para compensar ese impacto que vas a generar en el ambiente. ¿Eso lo hacen todas las industrias tienen que hacer eso? Sí, todas las industrias tenemos que hacerlo. Entonces, en ese estudio de impacto, uno declara qué residuo va a generar en su proceso, qué cantidades y cómo lo va a disponer. Bueno. ¿Eso es controlado? Más o menos. Sí, debería ser más, digamos, porque si, a ver, lo que pasa también es que hubo un salto tecnológico en los últimos años que los organismos estatales no acompañaron, digamos. Hay provincias que todavía tienen mesa de entrada con sello de goma. O sea, hoy es impensado un trámite de papel. Sí, sí, sí. Tenés que ir hasta el lugar, llevar, digamos, el trámite, que te lo encuentren en papel. Un gastadero de tiempo y recursos. Y recursos, total. Nada más, no solo pensemos en el papel, ¿no? En la logística de la gente circulando para ir a llevar trámites, o sea, una locura. Pero todavía hoy sigue existiendo, porque ese salto tecnológico no todos lo pudieron dar. Obvio. Y porque también, bueno, lamentablemente conocemos las prioridades de la política, ¿no? No siempre van de la mano. Y son más cortoplacistas en general. Sí, sí, totalmente. Se rigen por el ciclo de elecciones. Que... Pero pasa en todo el mundo eso, no es acá. Sí. O sea, Pero bueno, acá tampoco estábamos en la vanguardia. La pandemia y todo eso trajo un adelantamiento de cierta tecnología que recién ahora se está empezando a implementar y va a hacer que pueda hacerse una fiscalización más controlada, digamos, o algo, digamos, más cerrado el sistema, digamos. Hoy tenés una brecha gigante entre las industrias que están dadas de alta en la parte industrial y en el Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿una brecha que de ingreso? Una brecha de cantidad de industrias que están en un ministerio y no están en el sistema del otro, cuando tendrían que ser todas. O lo mismo que el ARCA. O sea, si vos pagás impuestos y estás de alta, tendrías que estar también con tu estudio de impacto ambiental presentado en el organismo. O sea, hoy la brecha es, pero te hablo del 10% solamente, que están en algunas de las provincias y en algunas menos todavía, que están dentro del circuito de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces... Pero es obligatorio en teoría. Sí, totalmente. Entonces, bueno, venimos desde atrás con el problema, ¿no? Sí, definitivamente. Y lamentablemente... También los países más desarrollados son los que van en la vanguardia de esto porque tienen unos problemas que ya pasan a un segundo plano. Acá tenemos un montón de pobreza, un montón de desnutrición infantil, ¿viste? Creo que también por eso se rige un poco el hecho de que no se le dé tanta pelota al tema. Sí, porque... sin embargo, digamos, por ejemplo, las personas vulnerables están más expuestas a los efectos de la contaminación, porque no tienen acceso a agua potable. Sí, y viven al lado de los basurales. Viven al lado de las basurales, respiran el agua, el aire contaminada por las quemas ilegales, tienen agua contaminada en arroyos a la que tienen acceso solamente y no tienen agua potable. Nada, un montón de cosas, digamos. Digamos, creo que esa es la visión miope que hoy tenemos a nivel Estado, ¿no? De no darnos cuenta que el efecto de la contaminación generada por la mala disposición de los residuos, consecuentemente por todo lo que venimos hablando, impacta de distinta manera en otras áreas. Tenés mayor costo de salud, tenés mayor costo de seguridad vial también, digamos. ¿Por qué de seguridad vial? Porque, por ejemplo, en la Ruta 9 me canso de dar este ejemplo, pero lo conocen todos, el basural de Varadero. Kilómetro 147, mano Rosario Capital, mano derecha sería. Está al lado de la autopista, Ruta Nacional número 9, está al lado. Cada vez que prenden fuego el basural, el humo baja la visibilidad de la ruta. Hay un montón de casos de accidentes viales y en donde además murió gente. Porque además es una zona esa que en esta época o cuando hace más frío también hay niebla, la niebla del humo se junta, no ves nada. Entonces tenés un impacto también ahí, tenés impacto en lo que es educación y bueno, salud desde ya. Entonces, pero bueno, no se tiene en cuenta todo eso cuando
a la hora de tener las prioridades, sobre todo en presupuesto o en asignación de recursos, si se quiere, con el tema ambiental. ¿Cómo pensás vos con respecto al futuro en cuanto a solución? Porque no es que hay una solución que va a caer mañana y es un proceso. No. ¿Sos optimista con el futuro? Sí, ¿O no? sí. Podés decir que no también. No, sí, de naturaleza optimista. Está bien. Pero no, soy optimista porque las nuevas generaciones vienen con el chip de cuidado del ambiente, consecuentemente una conciencia ambiental incorporada. No es adquirida después como por ahí nuestra generación, que la aprendimos. Las nuevas generaciones lo traen incorporado, no te dejan la canilla abierta, no te tiran la basura en la calle. Antes era común, ibas caminando, igual hoy lo seguís viendo, alguno que abre la ventanilla y vacía el mate. Ah, total es mate. No, pero bueno, no se tira en la calle, pero antes era mucho más común. Y yo creo que es eso, digamos, hay mucha tarea cultural, obviamente hay todo también un tema de responsabilidad social y lo que tiene también que ver con lo que hoy se denomina el greenwashing, ¿no? Que grandes... ¿Qué es eso? El greenwashing son, como su nombre lo indica, acciones verdes para generar una visión o demostrar que tu empresa tiene buenas prácticas ambientales y que cuando las empezás a mirar en detalle no son... Son medio cualquiera. Claro, por ejemplo, que una industria pase a declarar que ahora tiene emisiones cero, que pasa de tener un proceso de chimenea que te vuelca de frente gaseoso, que es el humo que sale de la chimenea, a decir pasamos a tener emisiones cero, porque confunde y porque también dilata las medidas necesarias para tomar en materia ambiental, ¿no? O como pasó, no voy a decir el nombre de las compañías, pero Claro, las dos grandes empresas de bebida gaseosa decían... Estás hablando en Argentina. Sí, pero esto fue a nivel internacional. Fueron condenadas, después voy a buscar la nota y te la voy a mandar, porque decían que usaban material reciclado y no lo usaban. Hay un tema con el reciclado, porque leí bastante que hay mucho sobre eso, como etiquetas de material reciclable, ponele, y que hay como hay muchos grises ahí. Sí, sí. ¿Me podés explicar un poco cómo es eso? No, bueno, esto que hablábamos, tampoco está regularizado el uso de los distintos tipos de material, porque viste que ahora, por ejemplo, se unificó el tipo de los cargadores en Europa, porque antes, según la marca, te venía un tipo de cargador. Entonces, ¿qué pasaba? Tenías un cajón lleno de cargadores. Sí. Sí, todos tenemos un cajón con cargadores. Cuando tenés un celular nuevo, no te sirve ninguno. Genera residuo de aparato electrónico. Eso, el cargador es un RAE, residuo de aparato eléctrico electrónico. Bueno, la Unión Europea emitió una norma que establece la obligatoriedad de un único tipo de cargador. ¿Eso qué hace? Te achica, digamos... Sí, reduce que haya la basura. Exactamente. En definitiva. Termina eso, bueno, eso que sucedió con los cargadores tiene que suceder para todo lo demás. Entonces decir, bueno, para hacer etiquetas y envases, este único tipo de plástico. Entonces vos después no te tenés que matar en separar el plástico de la botella, que de la etiqueta y de la tapita. No, tiene que salir una normativa que diga es todo del mismo material. Y además... Pero eso repercutiría en los ingresos de las empresas, ¿no? Por eso es que es complicado de implementar. En realidad... Pregunto desde la ignorancia. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una normativa que, si no me equivoco, es del año 2003, que establece que el precio de cualquier producto de electrónica tiene un componente que es para un fondo para la disposición final de eso. O sea, vos pagas un celular 10 pesos, hay 2 pesos que se destinan a un fondo para que cuando termine la vida útil de ese celular, la firma, la empresa que lo fabricó,
se ocupe de retirarlo del mercado y llevarlo a tratar. O sea, Es un impuesto. es un impuesto. Lo tenés incorporado en el precio cuando vos lo comprás. Ahora, no te sale más caro en Europa que acá porque allá tienen el fondo. Al contrario, acá te sale más caro que allá y acá no hay ningún fondo para la disposición o para el correcto Pero además, tratamiento. ahí divide la responsabilidad, porque, a ver, puede que una parte más grande de la responsabilidad te caiga sobre la empresa, que es la que hace el producto y que se tiene que Sí. hacer cargo de qué va a pasar con ese producto, pero vos lo estás consumiendo Sí, también. sí. Entonces es como que, bueno, dividimos los costos del consumo. No, exacto. Bueno, lo que tiene que hacer el productor es una campaña, entonces cuando te vende el celular te dice, che, cuando termine su vida útil me lo traes o te lo tomo en parte de pago, como hace ahora una marca de electrónica grande que conocemos, que te dice, bueno, me lo traes, te lo evalúo y te lo tomo en parte de pago. Entonces vos ya se lo estás devolviendo, ya le estás resolviendo la parte más complicada, que es la de la logística inversa, que eso vuelva a llegar al productor. Y eso, digamos, la Unión Europea hace 20 y pico de años lo estableció. Bueno, eso mismo hay que regular para todo el resto de los materiales, en una ley de envase, en una ley de responsabilidad extendida del productor que abarca más que el envase. Los neumáticos, por ejemplo, que es otro problema. ¿Qué hacemos con los neumáticos? Y con los autos también, ¿o no? Con los autos también. El auto es como un gran RAE también. ¿Qué hacemos con el auto? Bueno, hay que desarmarlo, descontaminarlo, ver qué se puede utilizar. La chatarra se puede reutilizar, pero hay que separarla de todo el resto de los componentes. Lo mismo que un RAE, digamos, que hoy, no sé, un celular, lo dejas, se termina su vida útil, tiene una plaqueta que es como la parte más valiosa, que tiene metales preciosos. ¿En serio? Sí. Entre ellos oro, paladio, radio. Acá, en ese celular. En ese celular, sí. A ver, la heladera también tiene una plaqueta, pero la de los celulares tiene más metales preciosos. Habría que regular que quien hace minería a cielo abierto tenga que invertir en minería urbana. Y entonces, yo te doy un permiso para que hagas... ¿Es peor hacer minería a cielo abierto? Sí, claro, porque tenés el impacto en los recursos directos, tenés contaminación de agua, tenés... Sí, debe estar menos controlado también, me imagino. ¿Qué cosa? Esa actividad, hacer la minería a cielo abierto que hacerla urbana, digamos. Sí, además urbana ya, digamos, es mucho, debería ser más fácil. Lo que pasa es que, volvemos al tema, si no tenés un canal formal por el que te vengan todos los aparatos electrónicos usados y no tenés ese volumen, no podés, digamos, armar un proceso productivo. O sea, si vos necesitas 500 celulares para una línea y te llegan 2 por mes, porque no hay campaña, porque no hay lugares donde la gente pueda depositar su celular y si te llegan y los puedas ir a buscar, digamos, no podés armar un proceso productivo. Pero bueno, hace falta campañas, hace falta información y hace falta normativa en eso. Entonces, si vos sos una empresa extranjera que querés venir con un proyecto acá para extraer oro de una mina en Santa Cruz, te digo, sí, yo te doy el permiso, pero armame una línea para recuperar de los RAEs. Y yo te saco la ley para que sea obligatorio para el productor. Pero es un trabajo que tiene muchas puntas y que requiere la articulación de varios actores para poder ir adelante. Sí, es hasta desde cada persona. Sí, sí. Puede ser, o sea, vos lo podés ver de esa manera, como que todos contribuimos al problema, todos Sí. contribuimos a la solución también. Exacto. Hoy, digamos, estamos lejos de un escenario siquiera parecido, digamos, ¿A qué? a esto de la articulación de todos los actores. Porque es muy complicado, realmente Sí, es muy sí, complicado, es porque también es complicado. algo intergeneracional. Bueno, pero también, digamos, no tenemos que inventar nada, tenemos que ir a ver cómo lo resolvieron otros países también, o cómo lo están resolviendo, o sea, y trabajar también a nivel regional, ¿viste? Porque, digamos, no podemos hacerlo en un municipio, ¿viste? Que a veces pasa, no, porque el municipio tal va a poner una planta, que leí hace poco en un municipio en San Juan,
para generar energía a través de los residuos. No te alcanza el volumen, digamos. Bueno, pero es mejor que nada, supongo. Sí, es mejor que nada. Ahora, no es viable tampoco, no es sustentable que con un municipio de 250 habitantes vayas a hacer un megaproyecto de eso. No, obvio. Hay que hacer un consorcio y también hay que desmitificar esto de que la actividad contamina, que la actividad es mala, digamos. Incinerar residuos es una de las soluciones necesarias para que el día de mañana nos vivamos entre la basura, como lamentablemente hay gente que hoy lo padece. Digamos, hay que incinerar residuos, más allá de que hay que recuperar, hay que reciclar, hay que recircular, hay que hacer todo lo que se puede hacer antes. Hay una cantidad de residuos, lamentablemente, la mayoría, que no tienen otro destino, digamos. Porque también esto es lo que hay que tiene consecuencias en el aire que respiramos. No, porque es una incineración que la haces en un horno controlado, con lavado de gases, es decir, el humo que sale de la incineración. Claro, una incineración con un proceso detrás. Tiene un proceso. Nafta y... No, la incineración tiene un proceso. Vos, cuando habilitás la tecnología, estableces cuáles son las condiciones en las que va a trabajar, a qué temperatura, a qué tiempo de residencia para que esos residuos se quemen definitivamente. Y el gas que genera esa incineración pasa por un proceso de lavado de gases para que precipite todo ese contaminante que queda en el humo y que no salga nada a la atmósfera, que cuando sale sea un humo blanco, y que con valores, dentro de los valores permitidos de lo que es lo respirable, ¿no? para todos nosotros. Claro. No es que, voy a quemar, no, prendo, no. Tiene un proceso y que está habilitado y tenés un proceso de monitoreo continuo que es que te está midiendo emisiones en chimenea y además te exigen un laboratorio externo cada tanto, generalmente cada 2 meses, que viene y que te mide esos valores. Controles. Pero también hay que entender que a veces recuperar o reciclar algún material necesita la inyección de recursos que termina dando vuelta a la cuenta, ponele, por ejemplo. No entendí. Por ejemplo, si yo para reciclar envases con agroquímicos, por ejemplo, los envases de agroquímicos, algunos se pueden lavar y se pueden reusar, otros no, porque el material se adhiere al plástico con el paso del tiempo, se hace tipo una goma, no lo sacás con un lavado, tendrías que implementar el lavado con otras sustancias que ya son contaminantes y sería la utilización de más agua. Entonces generás más residuo líquido porque usas más agua con más aditivos que son contaminantes y terminás generando un volumen gigante de agua contaminada. Entonces, entre el agua que utilizás, más la mano de obra, más la cantidad de residuo que generaste... Directamente no hacerlos mejor. No te da, digamos, el impacto negativo es mayor a que si eso lo incinerás, por ejemplo. O lo triturás y lo dispones. ¿Hay una industria en particular que genere más residuos que otra, como una que prevalezca sobre el resto? ¿O más nociva? No, a ver. No, lo que tenés, a veces también se confunde con que hay olor y entonces es nocivo. Y por ahí un proceso orgánico de una faena, por ejemplo, un frigorífico. El olor es insoportable. Y vos decís esto de ser tremendo y no. En realidad es el olor a la descomposición orgánica de todo el proceso de faena y demás, pero no es más contaminante. Tenés cosas que son muy contaminantes y no tienen olor y no lo ves. Como por ejemplo cuando fue la contaminación con aguas cianuradas de la minera, que fue uno de los accidentes ambientales más grandes que sucedieron en Argentina, el vuelco de aguas cianuradas de la Barrick en el año 2016. Eso no tenía olor, nadie lo vio venir, no hubo explosión, no hubo nada y contaminó. Igualmente contaminó. Claro. O sea, eso también es un tema que tiene que ver con el folclore, ¿viste? Hay olor o hay humo. Hay humo, está contaminando. No
siempre es así. Sí, también es engañoso por una cuestión de lo que uno percibe de los sentidos. Exacto, sí, ahí tenés, exactamente, es eso, es percepción. Y está este tema también culturalmente sobre que algunas cosas son más dañinas que otras y es totalmente al revés. Pero bueno, el principal problema, un poco volviendo a la actividad y a la tarea que venimos llevando adelante, nosotros en el 2009 constituimos una cámara, ya hay una del sector también, y empezamos a trabajar hace unos años sobre indicadores, porque no hay indicadores tampoco a nivel Estado, no tenemos una base de datos para consultar cuánto residuo industrial se genera. Porque, a ver, para la industria del tratamiento de los residuos, el residuo es la materia prima. Entonces, uno que está en la actividad y tiene que proyectar su negocio, dice, bueno, ¿qué hago? ¿Invierto? ¿Me falta capacidad instalada? ¿No me falta capacidad instalada? Si no tenés la información adecuada. No tenés la información, o sea, se genera más residuo sólido, se genera más residuo líquido, se produce más residuo peligroso para incinerar, para estabilizar. ¿Y eso decir que es responsabilidad del Estado hacerse cargo de que existan esos datos o que cada empresa debería proveerlo? Es medio de los dos, capaz. Sí, es conjunto, o sea, pero si vos querés resolver un problema, lo primero que haces es diagnosticarlo, o sea, ni siquiera llegamos a ese punto. Ni siquiera está ahí. Entonces, lo que empezamos a hacer es trabajar a partir de la información que tenemos las empresas de tratamiento. Nos juntamos. Primero hicimos pedido de informes a todos los organismos ambientales, ninguno nos contestó de ninguna provincia. Y empezamos a trabajar con la Universidad de Rosario, que tiene un observatorio ambiental. Ellos diseñaron una encuesta que nos mandan a las industrias de tratamiento y a partir de esa información van generando bimestralmente el índice de generación y tratamiento. O sea, qué porcentaje sobre los residuos generados se tratan en el canal formal. ¿Pero cómo averiguan qué porcentaje de residuos generados hay? Eso sí hay datos de eso. Es toda una proyección que hacen del Departamento de Economía, porque que cruzan la información con el Ministerio de Producción, la cantidad de industrias que están radicadas, los segmentos según la actividad y después la información que le damos nosotros, que se la damos segmentada por actividad. Cuánto tratamos de la minería, cuánto tratamos del petróleo, cuánto tratamos de las farmacéuticas, y ellos a partir de eso empiezan a hacer sus estadísticas. Obviamente es perfectible, ¿no? Pero de la nada a empezar a trabajar, ya este es el 4º año que estamos haciendo el informe, que lo hace la universidad, y los números son horribles, o sea, el último... ¿Horribles en qué sentido? Es que se trata muy poco. El bimestre enero-febrero del 25 se trató solo el 4,2% de los residuos industriales que se generaron. El resto... De todo el país. Sí, a nivel nacional es. El resto es esto que vemos, el vuelco en los arroyos, la descarga en basurales, estos generadores que tendrían que tener su propio sistema de gestión, que sacan el residuo peligroso con el residuo común, en una bolsa común, y que se mezcla con el resto. Ya que las empresas se han encargado de segmentar eso, es un montón, digamos. Sí. No sé si un montón, pero sí es un gran paso hacia colaborar a la solución. Sí. Pero estamos hablando de las industrias del tratamiento de residuos, que además también... nos sirve a nosotros para seguir transparentando los números del sector y echar cómo luz. ves el sector en general, o sea, el sector del tratamiento de residuos, de desarrollo sustentable? ¿Cómo lo viste crecer? Sí, totalmente. ¿Lo proyectás a que crezca más? Sí, estamos en una escala al 10, estamos en un 6 todavía. Pero porque no hay un mercado que acompañe, porque tiene mucho potencial el mercado de residuos. De hecho, digamos, lo que tiene que suceder es que el ingrese en la formalidad, todo ese residuo que hoy se tira de manera informal,
que venga al canal formal y que la industria del tratamiento incorpore todo lo que hoy se llaman recicladores urbanos, ambientalismo popular y todo. ¿Qué sería eso? Y es gente que hoy se dedica al recupero de materiales, pero desde la informalidad. Que no es otra cosa que el eufemismo de la pobreza, decirle recicladores a la gente que va a revolver a un basural para encontrar... A los cartoneros. Sí, totalmente. O sea, esa gente no es recicladora urbana, esa gente está buscando recursos para comer todos los días o para llevar la comida a su casa y alimentar a sus hijos. O sea, vos decís que un trabajan... paso sería como formalizar sí, esa parte como parte del proceso productivo. Totalmente, sí. Esa gente es como, digamos, es la parte humana de la parte informal de los residuos. Vos tenés residuos en la informalidad y tenés gente que trabaja con esos residuos en la informalidad que ni siquiera tiene un par de guantes. Claro. Y que los ves en basurales. Sí, están muy expuestos a muy expuestos a problemas en de situaciones totalmente inseguras, porque en un basural no tiene personal que esté trabajando, no está encuadrado en una normativa de control, es residuo no compactado, que los chicos, hay muchos accidentes, algunos no se hacen públicos, pero caminan entre la basura, se hunden y eso es sumamente peligroso por todo y por todo lo que venimos diciendo, porque además hay residuos peligrosos, hay residuos inflamables. Da un panorama de, no sé si vamos a poder dimensionar los números, pero ¿cuánta basura se genera más o menos? ¿Cuánta basura generan las empresas? ¿Cuánto basura de cielo abierto? Un dato muy conservador son 14 millones de toneladas de residuos al año industriales. Solo industriales. Solo industriales. Eso decís que es conservador, o sea, eso sería el piso. Sí, eso es conservador porque después tenemos mucho que es muy difícil de trazar, que es el residuo líquido que se vuelca en arroyos y ríos y que es difícil de volumizar porque una vez que entró ahí en otro cuerpo de agua no lo perdiste. Y después el RCU. ¿Qué es eso? El RCU es el residuo sólido urbano, el domiciliario, el que generamos todos en nuestras casas. Históricamente se habla de 1 kilo por día por persona. Es un montón. Que se generan, somos 47 millones, pero además ese número no es igual para todos, porque quienes tenemos... No, es promedio. Sí, piso también te diría hoy, porque el nivel de consumo, digamos, se incrementó y en clases medias altas más, y en algunos llega hasta 2 kilos por día, o sea, es mucho lo que se genera. Tiene que ver con esto que hablábamos, el packaging, los nuevos residuos son, digamos, nuevas cosas. Hoy vas a comprar algo y te dan la bolsita, el papel que lo envuelve, la otra bolsa, sacás lo que compraste así chiquito y todo el volumen de cosas que tirás, claro. Entonces... Yo sí lo noto mucho, como que hay cosas que posta digo, ¿qué al pedo toda esta cantidad de cosas? Totalmente, y que además no le aportan ningún valor agregado a lo que estás comprando. Que yo creo que también eso sí está desde el consumo eso es inefectividad total, porque no creo eso, que bueno, sea yo lo digo, barato, yo voy a comprar y le digo, yo. no me des bolsa, no me des esto, a veces te miran como, ¿viste? Pero la realidad es que llegas a tu casa y lo tirás todo eso. Sí. Pero bueno, esas son cosas que se pueden hacer desde el consumo, desde el individuo. Desde el individuo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y es pensar cómo genero menos residuos. O sea, comprar a granel, comprar paquetes más grandes, porque eso también pasa y sobre todo lo vimos con la inflación. Por ahí no te aumentaban tanto las cosas, pero te achicaban el envase. Entonces venían 10 galletitas y ahora te vendían al mismo precio, pero venían 7. Y el packaging y todo es lo mismo, la basura que generás. Por eso también tiene que ver con que el incremento de los residuos que generamos es mayor, por todas estas cosas que suceden. Vos decís, ¿cómo impacta la inflación en la generación de residuos? Bueno, de esta manera. Son un montón de cosas que se juntan que uno no ve, a menos que está en la industria como vos, como lo que me decías de los costos en salud, de los costos en seguridad vial, que están medio invisibles, ¿viste? Y después uno la analiza y
Y sí, claro, como tiene lógica. Tiene recontra lógica. Claro, tiene recontra pero no, si no estás en el tema, no te detenés a pensarlo. Pero es un tema complejo. Y bastante impactante también, me imagino, estar ahí viendo las cantidades de basura Sí. y A mí, toda la en realidad, lo que me impacta consecuencias de de la todo eso. política, además, es que hablen de justicia social y tengamos estos niveles de pobreza e indigencia y de gente en estas condiciones a las que se las deja acceder. O sea, hay basurales que literalmente no los cierran porque hay gente que va a buscar comida a los basurales. O sea, esa no es la solución. O sea, No, definitivamente. Yo el tema es que creo que hay un tema, como que es un tema delicado porque se ha politizado tanto el cambio climático, la sustentabilidad, que es como que la izquierda lo usa de bandera, ¿viste? No sé, en ciertos países activistas que van a los museos y rompen cosas. Eso o sea, está totalmente mal porque le querés dar un valor a una causa que lo tiene, pero de esa manera generás que el otro espectro político, los de la derecha, digan tipo, usan esta causa de esta forma y como que ningunean toda la consecuencia que genera el cambio climático, que termina afectando a ambas partes, por las dos. Opaca el origen del problema. Exacto. Entonces, por eso también me parece que es incluso más complicado. Y las consecuencias son malas para ambos, pero la forma de tratarlo con lo que se relaciona, digo, lo hace más difícil. Genera el efecto opuesto al que se quiere mostrar, que es tipo, miren esta causa que es grave, tenemos que atacar esto, tenemos que trabajar en esto a largo plazo, juntos. Sí, el tema es que no es un tema partidario acá. No lo es, pero está hecho así, se ve de esa manera. Sí, bueno, es el problema de muchos temas. Muchos temas son así, obviamente. Pero es un tema, la verdad, al que hay que darle tratamiento y empezar a abordarlo porque, digamos... Eventualmente vamos a llegar con una pared que ya está más o menos ahí, se está formando esa pared. Sí, hay un cuento de Ciudades Invisibles de un escritor que se llama Italo Calvino que tiene la descripción de muchas ciudades imaginarias por él. Y una se llama Leonia y precisamente es una ciudad que es tapada de basura. O sea, montañas de basura y la verdad que vos lo lees y lo escribió hace 50, 60 años y decís, mirá, qué visionario. Y ya lo estaba poniendo, porque claro, consumís y tirás, tiene un límite. En algún lado va a parar eso. En algún lado va a parar. Pero bueno. No te diría que había una isla de basura que decían que tenía el tamaño de Texas o de Francia. Sí, bueno, las costas de África, que eso también bueno, en China pasó también que durante mucho tiempo tiraban... hay basurales de electrónica gigantes, ¿no? Sí, de empresas de Occidente en general. Eso lo vi en el documental este. Y en África hay mucho de esto también, muchas costas. Somalia, bueno, de hecho los piratas, porque vos ves una parte en las noticias, pero el origen también hay que verlo, ¿no? Son pueblos que vienen sometidos, castigados, a los que se les está tirando encima la contaminación de los países del primer mundo. Eso no justifica la existencia de piratas tampoco. No, pero es una consecuencia. Sí, tienen problemas. Es una consecuencia, digamos. Y hablamos de residuos. Es toda la teoría del centro-periferia y todo lo que puede llegar a generar. Exacto. Hay mucho bueno, acá mismo, en nuestro país, hemos tenido casos en donde se importaban por ahí algunos juguetes hubo en su momento que venían con pilas tóxicas o estufas que venían y el aceite venía contaminado con PCB, que es un componente que se dejó de usar hace muchos años porque es contaminante. Entonces te mandaban la estufa y te mandaban el PCB adentro. Bueno, nada. Una viveza aplicada. Sí, la viveza. Para sacárselo de encima. Sí. Pero bueno, son, digamos, eso peor todavía, ¿no? Porque estás pateando la pelota afuera. Pero... Bueno, eso es lo que esconder
los ojos del consumidor para Bueno, que no esto sienta es las cargas también de conciencia. greenwashing, claro. Porque no son los de Somalia los que van y te compran la cartera de Gucci. Tal cual. Entonces, bueno, los que la compran no miren nada. Bueno, de eso hay también dejamos mucha... hay un sitio que se llama, después búscalo, The Story of the Staff Project, que tenés con caricatura todo lo que es el proceso productivo, el residuo que genera, dónde va y demás, que la verdad que está muy bueno. Pero... The Story of the Staff. Sí. Me voy a acordar. Sí, después te mando... Sí, es que ahí surgió mi interés para tener una conversación como esta. Aparte, en el documental como que, obviamente, totalmente politizado el documental y todo, yo intento de discernir esas cosas. Igual trataron de separar, ¿viste? de mantenerlo como bastante... Sí, pero siempre meten ahí un poquito. Porque en la política está metida absolutamente en todo. Sí. Y bueno, lo vimos acá en Buenos Aires ahora. Sacar estas cosas, ¿viste? De sacar la causa de la política. Se pelearon con Grabois, dejaron de subsidiarle el transporte a los recicladores que venían a buscar los materiales a Cava y ahora empiezan a multar a los recicladores que sacan los materiales de los contenedores. El mismo sistema que el mismo partido instaló hace 6, 8 años acá, ahora lo da vuelta. O sea, ahí es donde decimos no hay política de Estado, porque la política de Estado es esa que tiene que trascender a los gobiernos, porque no tiene que ver con el partido, tiene que ver con lo que hay que hacer. Punto. Sí, tiene que ver con el bien de la sociedad en general. Exacto, o sea, no tiene que ver con el cada vez interés se vuelve del más partido. complicado, te digo, tener esa visión largoplacista Sí. y cooperativa, no solo entre todos los sectores sociales, sino entre las diferentes generaciones, porque esto es un problema que, no sé, o sea, capaz de acá a 30 años sí vamos a ver consecuencias, pero los que más van a sufrir van a ser las próximas generaciones. Sí, totalmente. Pero bueno, no nos ponemos de acuerdo en cuestiones como resolver la inflación, que también, digamos, no debería discutirse eso. Entonces, lo que vemos con el ambiente es lo mismo. O sea, no hay una política consecuente. ¿Qué hacemos? ¿Erradicamos los basurales? ¿No erradicamos los basurales? O sea, es algo que vos decís desde la lógica, no tiene discusión sobre lo que hay que hacer. Pero después cuando llega a la parte de implementar las políticas, sí, hasta... Es una cooperación de diferentes lados, va desde la política hasta las empresas, hasta el individuo. Sí, que totalmente. Son los problemas que son más complicados, más complicado de atacar. Pero bueno, me dijiste que mantenés una visión optimista, así que tan mal no estamos. Mira, al principio estábamos hablando del tema, sí, que bueno, sí. ya es un paso, digamos, que se empiecen a interiorizar, que no sé, que te llamen los periodistas para sacarte en un programa de radio, que salga una nota hablando del tema. Es un paso más que antes no sucedía. Me parece que, bueno... No se le da bola al asunto. No, para nada. No. Ni siquiera teníamos el número de 5.000 basurales. O sea, por lo menos ahora estamos hablando de algo... Sí, bueno, como me decís, recién hace 4 años que tienen lo de las estadísticas... Sí, del sector privado. O sea, sí. ¿no? Pero vos decís, bueno, eso debería empujar a que desde el sector público se instale algún sistema. Bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero bueno, eso llegará. Cuando se hagan también los números de cuántos son los recursos del Estado que se destinan a después tener que remediar basurales, sanear. El riachuelo, por ejemplo. Tanto se habló del saneamiento del riachuelo. Finalmente es un costo que asumió el Estado por la contaminación de privados. Se va a hacer ahora, ¿no? ¿Puede ser? Siempre se dice eso. Siempre se estuvo haciendo. O sea, siempre hay una limpieza que se está haciendo Pero la contaminación es mayor, como que la sobrepasa. Es que para que deje de estar contaminado hay que dejar de volcar. Si no definimos que hay que dejar de volcar y salimos a fiscalizar que no se vuelque, y bueno, estamos medio... Es como querer revivir a alguien y pegarle en la cara al mismo tiempo. tiempo. Mejor que hace unos años atrás, pero todavía no está en óptimas condiciones. O sea, pero bueno, se hizo mucho. Digamos, a eso voy. No es un camino recto, no es que arrancamos y vamos para adelante, pero bueno, arrancamos. Obvio. Y a nivel salud, que es tipo salud de los ciudadanos en general, Sí. ¿cuáles son las consecuencias
que se sufren a partir de todo esto, de las quemas. No, tenés de todo. Tenés enfermedades respiratorias, tenés alergias, alergias en la piel, tenés intoxicación por el consumo de agua. En el año 16 murieron 2 chicos en Berazategui porque se bañaban en el riachuelo y había vuelco de industrias contaminantes. Hubo una causa, era la gestión de Musi. Los imputaron, si no me equivoco, tendría que buscarla la causa, pero avanzó, entre otros, al director de fiscalización de industria del municipio, por la falta de control. Esa es una consecuencia directa, digamos, el consumo de agua contaminada. Después, bueno, los accidentes de tránsito vinculados a la falta de visibilidad por el humo es otro, digamos, tenés un montón. Sí, que más que afecta a los más vulnerables, digamos. Sí, tenés. Después, bueno, hay películas sobre el tema, tenés el caso DuPont. DuPont, ¿viste el que hace el teflón? No, el único DuPont que conozco es un jugador de rugby. No, después Dark Water se llama, que es con Mark Ruffalo. Sí. Y es la historia de DuPont en Estados Unidos cuando crea el famoso teflón, el componente antiadherente de sartenes, que finalmente... Sí, que al final es una mierda al parecer. Sí, pero bueno, 50 años después, ¿no? Sí, siempre nos damos cuenta tarde. Pero todo. bueno, se denunció en su momento porque el vuelco de la fábrica empezó a generar contaminación en las aguas, se morían los animales, qué sé yo. Bueno, la película es larga, pero cuenta toda la historia como a través de los años, finalmente, por un abogado que fue bastante perseverante, logró probar que el cáncer que había en la población tenía que ver con eso. Mirá. Después tenés Erin Brockovich, que es otra película de los años, creo que principio de 2000, que también le habla de la contaminación de una termoeléctrica. Sí, bastante pionero eso también, porque eso será de por ahí que se empezó a tener más conciencia. Sí, acá igual tenemos casos de, por ejemplo, la escoria de plomo que generan las industrias que hacen baterías. La escoria de plomo es el residuo que tendría que mandarse a tratar. Se tiene que estabilizar y mandar a disposición final. Cuando se deja a la intemperie, el plomo, la contaminación por plomo genera saturnismo, que es una enfermedad neurológica. Y tenemos casos, bueno, hay un caso en Ceres, en Santa Fe, de una familia que intrusó un predio que había sido una fábrica de baterías y la nena murió por contaminación de plomo. O sea, tenés un montón de casos. Sí. Contaminación por mercurio, que es el gas que está dentro de los tubos fluorescentes. Sí, eso lo sé por los Simpsons. Bueno, hay chicos que murieron por contaminación, porque el mercurio es bioacumulable. Vos no lo excretás, no lo eliminás. Entonces, inhalás y lo respirás y lo vas acumulando y te genera contaminación. O sea, hay un montón, y hay un montón que no están identificadas con temas de contaminación y lo son, digamos, pero lamentablemente sí, es así. Pero bueno, en la medida que también se va haciendo público, se va hablando del tema y demás, también se va tomando más conciencia, ¿no? También medio que empuja a que quienes producen los residuos sean responsables de lo que generan, que haya más como conciencia, más medios que lo cubren. Y también hay un poco una parte hasta moral, te diría, de que te agarre cargo de conciencia por la responsabilidad que tenés con todo el residuo que no, generás. Totalmente. O sea, yo creo que ahí es la principal falla que está habiendo. O sea, pero bueno, o sea, también vemos hoy que está en todos los diarios el caso del fentanilo contaminado y decís, bueno, hay gente que no tiene moral, evidentemente, porque si con los medicamentos tenemos estos problemas, con el vuelco de los residuos ni hablar, pero bueno. También yo creo que esto que hablábamos de las generaciones nuevas, me parece que en ese sentido
son más exigentes. Venimos con un chip más incorporado. Sí. Y que te cuestionan más y desde ese lado tienen un consumo más responsable. Se preguntan cosas y buscan cosas en lo que van a consumir que nosotros antes no mirábamos. Ni idea. Sí, pero no sabía el efecto que produce. Sí. Yo creo que es muy importante encontrar un balance en estas cosas porque que haya conciencia, que se desarrolle más la industria sustentable. Eso creo que es el camino que se requiere a futuro sí o sí, porque no hay que cambiar este paradigma modelo. Lineal, digamos. Exacto. A la vez siento que es necesario, como, bueno, lo que decía del ejemplo de los activistas que usan la causa de bandera y justifican un montón de acciones que están mal, por decir, tipo, no, mi causa es mejor que la tuya, entonces yo puedo romper esto para mostrar mi causa. Y eso también creo que no está bueno, digo. Ninguna de estas cuestiones, no solo en tema ambiental, sirve ni suma. Politizarlo y generar esta polarización, digamos, ¿no? Porque acá lo que se requiere es otra cosa, precisamente. Sí, se requiere cooperación. Cooperación de los sectores para Exacto. resolver problemas grandes como sí, entender que las consecuencias son para todos, ¿no? Exacto, como bueno, decimos, es lo que... a los de menores ingresos los va a afectar más, pero puede ser recontra la derecha, recontra la izquierda, esto la contaminación te afecta igual. Bueno, es lo que decimos nosotros del sector. Más allá de que para nosotros es un tema del negocio, de la actividad, afecta a todos, digamos, y tiene que ser algo que exijamos todos como ciudadanos, digamos. La Constitución te dice que es un derecho el acceso a un ambiente sano. Bueno, ahora se está debatiendo la reforma constitucional en Santa Fe. Y se incorpora también el mismo concepto que está en la Constitución Nacional, el derecho a un ambiente sano. Buenísimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque son todas declaraciones de buenos principios, pero el tema es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar adelante, cómo vamos a racionalizar el uso de los recursos. ¿Viste? Porque también eso, acá uno va a Europa y ve que hay mucha más conciencia del uso del agua. No te están baldeando la vereda con la manguera o lavando el auto, no, sale carísimo el agua. Acá todavía no llegamos a concientizarnos de que el agua es un recurso limitado. Bueno, con los residuos es lo mismo, o sea. Obvio. Pero bueno, veremos. Lo que decimos es la como complicación de la historia en general, como que los europeos ya probablemente tengan más responsabilidad en cuanto al daño que hay hecho en el mundo hoy en día por el medio ambiente. Pero hoy en día es tipo, bueno, nosotros somos recontra responsables con el ambiente, ustedes tienen que hacer lo mismo y también te gastaste toda la cuota de igual, los materiales. Esto también es un tema muy persistente sucede también que, en el debate político. Sí, que bueno, las empresas que tienen estos principios ambientales los tienen en sus países y cuando vienen a hacer la actividad acá adoptan otros. Sí, es una cuestión de rédito económico. Sí, totalmente, y de falta de fiscalización. Por eso es que te digo que lo punitivo finalmente siempre es lo que funciona, lamentablemente. Porque vos decís, si ya sabes cómo se hace. Si no hay consecuencias, la gente lo va a seguir haciendo en beneficio propio. Exacto, y si es más barato de esta manera, vamos con eso. Vamos con eso, lamentablemente es así. Vos también decía lo de que a futuro siento que no sé si es sostenible solo el enfoque punitivo, sino generar ciertos incentivos para que meterse en el rubro del desarrollo sustentable sea más rentable en algún punto. Sí, igual no tengo ni idea cómo se hace eso, la verdad. El tema el desarrollo sustentable no es un rubro en sí, sino que es algo que hay que incorporar en general a cualquier proceso. O sea, como la perspectiva de género que se incorporó en todos los ámbitos, bueno, la perspectiva sustentable o el desarrollo sustentable es lo mismo, se tiene que incorporar en todas las materias. Y creo que ahí es donde hace falta hacer el quiebre. O sea, no importa qué hago, tengo que tener la visión de
cómo lo hago mejor, utilizando menos recursos, generando menos residuos, midiendo la huella de carbono, que ahora también se tiene en cuenta, porque bueno, muchos lo piden, que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto que genero con esa actividad? Me parece que el mismo ímpetu que pusimos para algunas cuestiones, hay que ponerlo también para el desarrollo sustentable. Perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, gracias a vos. por haber venido, me encantó la charla. Espero que no haya sido muy técnica en algunas cuestiones. No, pero bueno, para nada. Creo que es re accesible todo lo que hablamos Bueno. y estaba copado de charlar de estos temas, así que te agradezco mucho. Bueno, gracias a vos.